Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean una vez más al curso ETSANI 2, dedicado al módulo específico de aritmética. En esta ocasión estaremos abordando el tema de operaciones básicas con fracciones. Con base en el temario, aún seguimos en el primer tema, operaciones básicas, pero ahora nos enfocaremos en las fracciones. A manera de contextualización, las fracciones son números que representan una parte de un todo. A su vez, estas se componen de un numerador, que es el número de partes que se tienen, y un denominador, que es el número de partes que tiene el todo. Por ejemplo, la fracción 7 entre 8 o 7 octavos, esta nos indica que tenemos 7 partes de 8 partes totales. Esto puede ser representado a través de una pizza, pues esta, al ser partida en 8 partes iguales, cada una de estas partes correspondería a un octavo. De esta manera, si tenemos 7 octavos de la pizza, significa que aún tenemos 7 partes de las 8 partes totales de la pizza. De manera similar, si se nos proporciona un cuarto de algo, en este caso una rebanada de pastel, esto significa que tenemos una parte de las 4 partes totales. O si nos queda un medio de un pastel, esto significa que tenemos una parte de 2 partes totales. Y este mismo principio aplicaría con todas las demás fracciones, independientemente de la cantidad que tengamos en el numerador o denominador. También es importante resaltar que las operaciones básicas con fracciones se llevan a cabo mediante reglas, las cuales conllevan un procedimiento para la correcta resolución de las operaciones con fracciones. En específico, en este video nos enfocaremos en la suma y resta de fracciones. La multiplicación y división estarán en el siguiente. Esto con el objetivo de no saturar con tanta información en un solo video. Así que por favor, presten atención y anoten las fórmulas que se muestran en pantalla. Estas corresponden a la suma y resta de fracciones con el mismo denominador y a la suma y resta de fracciones con diferente denominador. Ahora, analizando cada una de estas ecuaciones, empezando por la primera, suma con el mismo denominador. Claramente, esta ecuación aplicará cuando tengamos dos fracciones con el mismo denominador o el mismo número en la parte de abajo de la fracción. Por ejemplo, si tuviéramos la suma de A entre B más C entre B, donde estas letras representan un número, el resultado es muy simple. Sumamos los números de arriba y lo dejamos como A más C, mientras que el denominador, B en este caso, permanece tal cual como B. Después, en nuestra segunda ecuación, es una resta con el mismo denominador. Aquí, muy similar al caso anterior, tendríamos una fracción A entre B. A esta le restamos una fracción con el mismo denominador, C entre B. Básicamente el resultado es la suma, o resta en este caso, de A menos C, que son los numeradores, y en lo que respecta al denominador, básicamente permanece igual. Posteriormente, donde las ecuaciones se vuelven un poco más complejas, es en la suma con diferente denominador. Aquí sumamos dos fracciones, por ejemplo, A entre B más C entre D. Y el resultado parece algo complejo, pero nada del otro mundo. Básicamente aquí se llevan a cabo tres operaciones. La primera es la multiplicación de A por D, la cual se coloca en primera posición después del signo igual, A por D. Después, la segunda operación es la multiplicación de B por C. Y como es una suma, más B por C. Y como última operación, la multiplicación de B por D, es decir, los denominadores, los cuales se colocan en la parte inferior, simplemente B por D. ¿Sí? ¿No? ¿Le van entendiendo? Bueno, a veces resulta ser algo complejo, pero no es nada del otro mundo. De igual manera, más adelante veremos algunos ejemplos, así que las dudas se van a despejar sí o sí. Por último, la ecuación número 4 corresponde a la resta con diferente denominador. Aquí, evidentemente, se realiza una resta. Por ejemplo, la fracción A entre B menos otra fracción que es C entre D. Básicamente, el resultado de esta operación consiste en tres operaciones individuales, empezando por la multiplicación de A
por D, la cual se coloca como la primera, A por D. Después, como segunda operación, tendríamos la multiplicación de B por C. En este caso, con mucho cuidado de colocar sí la multiplicación, pero también con el signo negativo. Y como tercera operación, la multiplicación de B por D, es decir, los denominadores, y estos quedan de nuevo en la parte de abajo. Muy bien, y con esto ya tenemos las herramientas necesarias para poder realizar operaciones de suma y resta con fracciones. Por lo que, sin más preámbulo, demos inicio. En primer lugar, llevemos a cabo operaciones de suma de fracciones con el mismo denominador. Así que, como primer ejercicio a resolver, tendríamos la suma de 1/4 más 5/4. Según se nos indica en la ecuación, básicamente la respuesta sería la suma de los numeradores, es decir, 1 más 5, y estos divididos entre el denominador, que es el 4. Por lo que, como fracción final, nos quedaría 6 entre 4, es decir, 6/4. Después, en el ejercicio número 2, se nos presenta la suma de fracciones 7 entre 13 más 4 entre 13. De nuevo, aplicando la ecuación, esta nos dice que tenemos que sumar los numeradores, es decir, 7 más 4, y dividirlos entre el denominador, que es 13. De esta manera, el resultado final sería 7 más 4 nos da 11 entre 13. 11 treceavos. Muy bien. Por otro lado, ahora es el turno de realizar operaciones de suma con diferente denominador, por lo cual les recomiendo que tengan a la mano la ecuación. Pues bien, abordando el ejercicio número 3, en el cual se nos pide sumar 1/2 más 2/3. Recuerden, aquí debemos llevar a cabo 3 operaciones, dando inicio con la multiplicación cruzada A por D, que en este caso sería 1 por 3. La cual se coloca en primer lugar, 1 por 3. Después, como segunda operación, sigue la multiplicación cruzada de B por C, la cual en esta ocasión es 2 por 2. Es decir, esta multiplicación se le añade a la previamente realizada, que era 1 por 3. Y por último, la tercera operación, que es simplemente la multiplicación paralela de B por D, o los denominadores, que en este caso en particular es 2 por 3. Ya en este punto hemos finalizado, pero aún falta de resolver las multiplicaciones y la correspondiente suma, por lo que el resultado final sería 1 por 3, que es 3, más 2 por 2, que es 4, dividido entre 2 por 3, que es 6. Es decir, como resultado final es 3 más 4, que es 7, entre 6. 7 séptimos. Ahora resolvamos el ejercicio número 4. En el cual se nos pide sumar 4 quintos más 3 medios. Como ya tenemos cierta experiencia, en este ejercicio vayamos un poco más rápido. Así que empezando por la primera operación, multiplicación de 4 por 2, lo cual como resultado final es un 8, así que coloquemos este 8 aquí. Después proseguimos con la segunda operación, multiplicación de 5 por 3, la cual va sumada con el 8, y 5 por 3 es 15. Es decir, más 15. Y como tercera y última operación, multiplicación de denominadores. En este caso, 5 por 2, lo cual nos da 10. En este punto ya hemos realizado la operación de suma de fracciones, pero aún se puede reducir un poco más en la parte de la suma de números enteros. De esta manera, sumamos 8 más 15, lo cual nos da 23, y el 10 de abajo se queda exactamente igual. Con lo cual, el resultado de la suma de 4 quintos más 3 medios es igual a 23 décimos. ¿Y qué tal? ¿Qué les parece? Realmente muy fácil, ¿no? Bueno, estos fueron los ejemplos, así que avancemos y veamos algunos ejercicios un poco más complejos. Pero antes de abordarlos, es importante que introduzcamos el término de simplificación de fracciones, el cual es un procedimiento bastante empleado en las operaciones con fracciones. Básicamente, este proceso consiste en transformar una fracción en otra equivalente más simple, es decir, con menor numerador y denominador. Por ejemplo,
2 cuartos es igual a 1 medio. Y esto lo pueden comprobar muy fácil empleando su calculadora, porque si realizan la operación 2 entre 4 o 1 entre 2, les da 0.5. Aunque he de decir que ciertamente no es un concepto que siempre quede claro a la primera, por lo cual presten atención a la siguiente explicación. Partiendo del análisis de 1 medio, es decir, 1 entre 2, esto significa que tenemos una parte de 2 totales. Esta fracción, a su vez, puede ser representada esquemáticamente mediante un círculo. Si suponemos que el círculo vale el total, es decir, que son 2 partes, 1 medio es la mitad de este círculo, ya que tenemos una parte de 2 partes totales. Una vez habiendo comprendido esto, observen qué ocurre con una fracción si yo decido realizar una operación de multiplicación, tanto para el numerador como el denominador. Evidentemente la multiplicación tiene que ser en el mismo grado, en este caso por 2 arriba y por 2 abajo. Al realizar la multiplicación obtenemos 1 por 2 que nos da 2 y 2 por 2 que nos da 4. Aquí les pregunto, ¿1 medio y 2 cuartos es lo mismo, sí o no? Ya saben que sí, y esto lo pueden corroborar fácilmente en su calculadora. Pero si esta fracción la representamos mediante un círculo, bueno, tenemos que contemplar que ahora hay 4 partes totales y nosotros tenemos 2 de esas partes, porque son 2 cuartos. Entonces, podemos decir que nuestro círculo se parte en 4. Cada una de estas partes es un cuarto, y yo tengo 2 de estas, que son las verdes, 2 cuartos. Entonces, les pregunto nuevamente, ¿1 medio es igual a 2 cuartos? ¿Sí o no? Sin emplear su calculadora, simplemente visualizando nuestros círculos. ¿Ven cómo los números cambian? Pero si cambian proporcionalmente, es decir, lo mismo tanto arriba como abajo, no afecta. Hay más partes, pero yo sigo poseyendo la mitad de todo el círculo. En 1 medio yo tengo una parte de 2 totales, y es la mitad. Mientras que en 2 cuartos yo tengo 2 partes de 4, que también sigue siendo la mitad. Y por supuesto, este procedimiento se puede seguir haciendo. Primero empezamos con 1 medio que multiplicamos por 2, nos da 2 cuartos. Y si a 2 cuartos lo multiplicamos por 2, tanto arriba como abajo, nos dan 4 octavos. Si esas fracciones las relacionamos esquemáticamente mediante el círculo, está más que claro. Vemos, como en el primer círculo, ya lo dijimos, tenemos una parte de 2 y es la mitad. En el segundo círculo tenemos 2 partes de 4 y es la mitad. En el tercer círculo tenemos 4 partes de 8, pero es la mitad. También es verdad que si retomamos el concepto de simplificación, pues ciertamente este procedimiento no tiene nada de simplificación. De hecho es un poco más complejo. Pero así como puedes multiplicar el numerador y denominador por el mismo número, también puedes realizar la operación contraria, que es la división. Y cuando tú tienes una fracción, la cual la reduces mediante la división, ahora sí es una simplificación. Pues bien, ahora sí, volvamos a resolver ejercicios de suma y resta de fracciones. En el ejercicio número 5 se nos pide sumar 1 cuarto más 5 cuartos. Les pregunto a ustedes, ¿esta fracción, este resultado, se puede simplificar aún más? Bueno, la respuesta es que sí. Y la forma de hacer esto es muy sencillo. Simplemente tenemos que encontrar un número que pueda dividir de forma entera al 6 y al 4 al mismo tiempo. En este caso, ambos son pares, por lo cual un buen número podría ser entre 2. De esta manera, al dividir 6 entre 2 nos da 3 y 4 entre 2 nos da 2. Con lo cual pasamos de tener 6 cuartos a simplemente 3 medios. Hemos realizado una simplificación. Avanzando al ejercicio número 6. Aquí se nos pide sumar 5 sextos más 4 sextos. Nos da como resultado 9 sextos. Y aquí les pregunto, ¿esta fracción se puede simplificar? Sí, ciertamente sí. Ya que aquí tenemos 9 y 6, tendríamos que buscar un número que pueda dividir a ambos y que nos dé un número entero. Por lo cual podemos empezar por el 2. Pero este no sirve, porque si tenemos 9 entre 2, no nos da un número entero, sino que nos da 4.5. Así que no sirve. Pero podemos ir al siguiente, que es el 3. Y 9 entre 3 nos da 3. Y 6 entre 3 nos da 2. Así que sí, ya tenemos una nueva fracción. 9 entre 3, 3. 6 entre 3, 2. Lo que quiere decir que 9 sextos puede ser simplificado y expresado como 3 medios.
Bastante sencillo, realmente. Para finalizar la operación suma, el ejercicio número 7, donde se nos indica la suma de un tercio más 2/4 más un quinto. En esta ocasión debemos aclarar que no se pueden realizar operaciones de suma de fracciones con más de 2 fracciones a la vez, al menos no empleando la ecuación que ya conocemos. Pero no se preocupen, no necesitamos ninguna otra fórmula. Únicamente debemos entender que para poder realizar esta suma de 3 fracciones, debemos hacerlo en 2 pasos. En el primero de estos, realizamos la operación de suma de un tercio más 2/4. Y en el segundo paso, vamos a sumar el resultado del primer paso más la tercera fracción, que en este caso es un quinto. De igual manera, es importante señalar que si tuviéramos una cuarta o quinta fracción, el procedimiento sería exactamente el mismo. Vamos reduciendo fracciones a través de la suma y posteriormente agregamos una y otra fracción. Bien, ahora, empezando por el paso número 1. En este tenemos que sumar un tercio más 2/4. Como ya es de su conocimiento, para poder realizar esta suma, podemos emplear la ecuación que ya conocemos. Básicamente, ocupamos 3 operaciones de multiplicación. En primer lugar, multiplicamos 1 por 4, lo cual da como resultado 4. Esta se coloca aquí en la parte superior. Y en la segunda multiplicación es 3 por 2, que es 6. Esta se le suma al 4. Y para finalizar, la multiplicación 3 por 4, que es 12, y va en el lugar de los denominadores. Después de esto, únicamente tenemos que realizar la operación de suma en la parte del numerador, es decir, 4 más 6 queda 10. Por lo que nos queda 10 entre 12. Y hasta aquí, todo muy bien, todo correcto. Pero nos podemos dar cuenta que el 10 y el 12 son números grandes y aparte son pares. Con esto podemos realizar una simplificación, ya que 10 entre 2 es 5 y 12 entre 2 es 6, con lo cual obtenemos como resultado 5 sextos, una fracción ya reducida. Básicamente, la suma de un tercio más 2/4 da como resultado 5 sextos. Es decir, nuestra suma de 3 fracciones puede ser expresada como 5 sextos más un quinto. Tanto lo del lado izquierdo de la igualdad como lo del lado derecho es prácticamente lo mismo. Por lo tanto, en nuestro paso número 2, simplemente teníamos que realizar la operación de suma 5 sextos más un quinto. En primer lugar, la multiplicación de 5 por 5, lo cual nos da 25. A esto le sumamos la segunda operación de multiplicación, 6 por 1, que es 6. Y por último, la multiplicación de 6 por 5, que nos da 30 y va en el lugar de los denominadores. Después, tendríamos que realizar la operación de suma, 25 más 6, que es 31, y este número se divide entre 30. Con lo cual, nuestro resultado final y total es de 31 entre 30. Posiblemente, alguno de ustedes pueda pensar que este número se puede simplificar, pero ciertamente eso no puede ocurrir, y los invito a que lo corroboren con su calculadora. Muy bien, ahora sí, ya hemos finalizado la operación de suma con fracciones. Ahora es el turno de aprender a restar fracciones, dando inicio con la resta de fracciones con el mismo denominador. En el primer ejercicio se nos indica un tercio menos 4 tercios. Tomando en cuenta la ecuación de la resta y replicándola sobre nuestro ejercicio. En primer lugar, tenemos que realizar una resta de numeradores, que en este caso es 1 menos 4. Y esto se divide entre el denominador común, que es 3. Esto, a su vez, nos da como resultado 1 menos 4 es menos 3 dividido entre 3. Y debido a que 3 entre 3 es un 1, tenemos como resultado final menos 1. Continuando con el ejercicio número 2. Aquí se nos indica 10 entre 44 menos 24 entre 44. Por lo que, empleando la ecuación, sabemos que esto es muy sencillo. Básicamente sería la operación de 10 menos 24. Directamente nos daría menos 14.
y este número dividido entre el denominador, que es 44. Es decir, el resultado es menos 14 entre 44. Número o fracción que puede ser simplificada. Si empezamos con el número 2, menos 14 entre 2 nos da menos 7. Y 44 entre 2 nos da 22. Llegado a este punto, les vuelvo a preguntar, ¿esta fracción puede ser simplificada? La realidad es que no. Por lo tanto, el resultado final es menos 7 entre 22. Como pudieron observar, las operaciones de resta con el mismo denominador son extremadamente sencillas. Ahora avancemos a la resta de fracciones con diferente denominador. En el ejercicio número 3, tendríamos que operar 3 quintos menos 6 tercios. Claramente, para poder obtener el resultado correcto, necesitamos emplear la ecuación que está en la parte superior derecha. Ya la conocen y la tienen anotada en su libreta, así que empecemos a operar tal cual como se nos indica. La primera operación que tendríamos que hacer es una multiplicación cruzada. Es A por D, y en este caso en particular es la multiplicación de 3 por 3, que nos da 9. A esto tenemos que restarle. ¿Y qué se le resta? Pues la multiplicación de B por C, que en este caso es 5 por 6, lo cual nos da 30. Y esto se divide entre la multiplicación de B por D, que básicamente son los denominadores, que en este caso es 5 por 3, que nos da 15. Llegado a este punto, únicamente nos queda realizar la operación de resta de los numeradores. Es decir, 9 menos 30 es menos 21. Y esto dividido entre 15. Por lo tanto, el resultado final de operar 3 quintos menos 6 tercios es menos 21 entre 15. Fracción que de hecho puede ser simplificada, dándonos como resultado final y reducido menos 7 entre 5. Ahora, los invito a que me digan cuál es el número que empleé para obtener este resultado. Pero si utilizas tu calculadora, realmente resultará bastante sencillo. A continuación, avanzamos al ejercicio número 4, en el cual se nos pide realizar la operación de 2 quintos menos 2 octavos. En esta ocasión, volvemos a emplear una vez más la ecuación de la resta. Y ya tenemos algo de experiencia, por lo cual simplemente realizamos las operaciones. En primer lugar, la multiplicación de 2 por 8, lo cual nos da 16. Y después de este, iré a la multiplicación de 5 por 2. Lo cual nos da 10. Y por último, la multiplicación de 5 por 8, lo cual nos da 40. Y esta va en el espacio de los denominadores. Llegado a este punto, ya solo nos queda realizar la operación de resta, que es 16 menos 10, lo cual nos da 6 entre 40. Fracción que de hecho puede ser simplificada, ya que 6 y 40 son números pares, por lo cual si divido entre 2 el 6 me da 3 y el 40 entre 2 me da 20. Por lo tanto, el resultado de 2 quintos menos 2 octavos es 3 veinteavos. Para finalizar la resta de fracciones, el ejercicio número 5. En este se nos indica 7 medios menos 1 tercio menos 2 quintos. Cabe aclarar que esta resta, al tratarse de 3 fracciones, debe ser tratada como lo hicimos con las sumas, es decir, no pueden ser resueltas todas en un mismo paso, sino que tendríamos que resolverlo en 2 pasos. En el primero de estos, realizaremos la operación de 7 medios menos 1 tercio. Y en el segundo paso, tendríamos que operar el resultado del primero menos 2 quintos. Por lo tanto, dando inicio con el primer paso, 7 medios menos 1 tercio. Resolvamos empleando la ecuación. Por lo tanto, ya sabemos que esto se resuelve en 3 pasos. En el primero debemos multiplicar 7 por 3, lo cual es 21. A este número debemos restarle la multiplicación de 2 por 1, que es 2. Y esta resta debemos dividirla entre la multiplicación de 2 por 3, que es 6, que se coloca en los denominadores. Con lo cual obtenemos esta fracción, la cual debe ser operada al menos en la parte de arriba, ya que 21 menos 2 es 19 entre 6.
Por lo tanto, el resultado de 7 medios menos un tercio es 19 seisavos. De esta manera, estas tres fracciones del lado izquierdo de la igualdad son equivalentes a 19 seisavos menos 2 quintos. Dicha operación pertenece al paso número 2 y realizándola empleando la ecuación tendríamos en primer lugar que multiplicar 19 por 5. De momento dejémoslo expresado. Y a esto debemos restarle la multiplicación de 6 por 2, es decir, 12. Y a su vez esta resta debe ser dividida entre 6 por 5, lo cual es 30. Como paso final, tendríamos que realizar la operación de multiplicación 19 por 5, que es 95, a esta restarle 12 y dividirlo entre 30. Por lo tanto, el resultado de la operación 7 medios menos un tercio menos 2 quintos es igual a 83 entre 30. Y ahora sí, llegado a este punto, hemos terminado de estudiar la suma y resta de fracciones. Espero todo haya sido claro para ustedes. De lo contrario, por favor, comenten en la caja de comentarios. Por mi parte es todo. Nos vemos en el siguiente video, donde continuaremos operando con fracciones aplicado a las operaciones de multiplicación y división.